Como decía mi bella esposa, Verónica, el día de hoy vamos a estar exponiendo la palabra en el libro de la Epístola de Santiago, capítulo 2, desde el versículo 14 al 26. ¿Ya? Y vamos a estar viendo sobre la fe genuina, podríamos decirlo, y la fe muerta. Cómo Santiago nos la expone por medio de su carta. Hoy, como con corazones expectantes, ¿no es cierto?, mentes preparadas para sumergirnos un poquito, no tan a hondo, en la palabra de Dios, en esta epístola, como le decía, de Santiago, escrita por este medio hermano de Jesús, Jacobo, ¿no es cierto?, Santiago Jacobo, que nos ofrece una guía que es invaluable para vivir una fe auténtica en el mundo, en este mundo lleno de desafíos, en este mundo lleno de tentaciones. Como les decía, el pasaje que vamos a estar revisando es Santiago 2, del 14 al 26, y nos va a llevar a reflexionar sobre la esencia misma de la fe y la relación inseparable entre la fe genuina y las obras que la acompañan. En un mundo marcado por la incertidumbre, por la confusión, por la búsqueda constante de significado, la pregunta sobre la naturaleza de la verdadera fe se vuelve aún más relevante. ¿Qué significa realmente tener fe en Dios? ¿Cómo se manifiesta esa fe en nuestras vidas cotidianas? ¿Es suficiente creer intelectualmente en Dios o hay algo más que se espera de nosotros como creyentes? Bueno, estas son algunas interrogantes que nos podrían surgir o que les puede surgir al mundo fuera de estas paredes, ¿no es cierto?, inquietando a la humanidad a lo largo de siglos y que siguen resonando obviamente en nuestros corazones al día de hoy. En nuestra sociedad contemporánea, que se caracteriza por como les decía, por la rapidez, por la superficialidad, la satisfacción instantánea. El concepto de fe genuina puede ser mal interpretado e incluso muchas veces pasado por alto. Es fácil creer en la trampa de la fe, esta fe nominal, esta fe que es individual, donde las palabras se convierten en un sustituto a las acciones. O sea, lo que yo digo no condice o no se va o no se alinea con lo que yo hago. Sin embargo, como discípulos de Cristo somos llamados a ser sal y luz en el mundo. Y esto es crucial, es fundamental en nuestras vidas y en nuestra comunidad. Por lo tanto, hoy vamos a ver esta enseñanza inspirada en Santiago, como lo hemos estado revisando estos últimos sermones, ¿no es cierto?, con los presbíteros de la iglesia, en el libro de Santiago, para comprender plenamente lo que significa cultivar esta fe genuina en medio de los desafíos de nuestros tiempos, de la hora, del hoy. Nos vamos a adentrar un poquito en las vidas de los personajes bíblicos como Abraham, ¿no es cierto?, cuya fe fue puesta a prueba y como en la obediencia radical a la voluntad de Dios. Y vamos a explorar también cómo podemos aplicar esos mismos principios en nuestra jornada de fe, que ahí es donde se ven los gallos, como diría mi abuelo. El pasaje de Santiago 2, el capítulo 2, del 14 al 26, nos va a invitar a reflexionar sobre la interacción entre la fe y las obras en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Nos enfrentará o nos enfrenta a la realidad de que una fe que no se manifiesta en acciones concretas es una fe vacía y muerta, como dice el mismo texto. A través de una serie de ejemplos, de algunas enseñanzas específicas, Santiago nos va a comprender o nos lleva a comprender que la fe genuina siempre se traduce en obras de amor y de servicio hacia Dios y hacia nuestros semejantes, claramente. En el mundo moderno, donde las presiones y las distracciones van, sí o sí, ¿no es cierto?, a desviar nuestra atención, o podrían desviar nuestra atención de lo que realmente importa, es fundamental que entendamos y que apliquemos estos principios en nuestras vidas.
para un poco aclarar y puede ser porque este libro, hay una parte específica de este texto, es bien controversial, ¿ya? Porque sabemos que somos salvados, ¿no es cierto? Y por fe somos justificados, ¿ya? Pero acá Santiago está siendo rupturista y está diciendo específicamente que no es solo por fe, sino que también por obras. Pero aquí tenemos que entender dos diferencias. Tenemos a un Santiago post, ¿no es cierto?, conversión, las obras post-conversión. Pero tenemos a Pablo, que es la preconversión. Y es cuando las obras de la ley, tales como la circuncisión, las leyes de alimentación, el calendario religioso judío, todo realizado con el fin de obtener la justicia de Dios. Esa es la diferencia. En cambio, Santiago lo que hace es, estas obras, ¿no es cierto?, post-conversión, son las obras de amor que se realizan al prójimo. Cuidar las necesidades del otro. No mostrar favoritismo, como en los versículos anteriores, Santiago también hace hincapié en eso. Todo lo realizado como una respuesta natural al regalo de la justicia de Dios, ¿ya? Entonces esta es la diferencia, es un tema mucho más complejo, pero no es lo que el día de hoy vamos a revisar, ¿ya? Pero para que podamos entender. Encontré también para explicar un poco esto una metáfora médica que ahí la hermana Samira quizás va a entender más que todos nosotros, pero que dice, hay un autor, ¿no es cierto?, que utiliza esta metáfora médica que se llama Francis Kench. Dice, Pablo está tratando con la obstetricia, con la forma en que comienza la vida nueva. Santiago, sin embargo, está tratando con la pediatría y la geriatría, con la forma en que la vida cristiana se desarrolla, madura y envejece, ¿ya? Entonces, ahí tenemos como algo mucho más gráfico, quizás no encontrar algo mucho más general, genérico, pero es algo que quizás nos puede ayudar a entender un poco este concepto. En los primeros versículos, ¿no es cierto?, dice, hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario, y uno de ustedes le dice, vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. En estos versículos podemos ver esta fe que nos salva, ¿no es cierto? Esta fe que es vista, ¿no es cierto?, con un primer ejemplo negativo, ¿no es cierto?, donde sale a la luz estos clichés piadosos, religiosos que tenemos de repente, que hablamos mucho pero actuamos poco. Una realidad que está presente en nuestra iglesia, en la iglesia de Cristo. Una realidad que muchos nos hablan, sino que simplemente es como casi automático el decir estoy bien o estoy más o menos y no tener un feedback de vuelta. O tener la responsabilidad, o en realidad la valentía, entre comillas, de decir no estoy bien en una determinada pregunta. Cuando en el versículo 16 dice, ¿de qué servirá esto? Obviamente es una pregunta retórica, que la respuesta al momento de estos textos, ¿no es cierto?, la mayoría de las veces negativa, o sea, de nada nos va a servir. Entonces, así también la fe por sí sola, ¿no es cierto?, en el versículo 17, dice, si no tiene obras, está muerta. El contraste, ¿no es cierto?, en el primer ejemplo, no es la fe contra las obras, sino una fe falsa que no salva, o está que es sin obras, contra una verdadera fe que salva, que es con obras. La fe salvadora obviamente va a involucrar muchas más que simplemente saber acerca de Dios, el conocimiento, como lo podemos apreciar.
Porque los demonios, como dice el mismo texto, también saben y conocen, ¿no es cierto?, la existencia de Dios y la unidad de Dios. También los demonios creen en Dios, pero su fe es claramente insuficiente. Y es por ello que tiemblan, cuando dice el mismo texto. Los reformadores distinguieron 3 aspectos de la fe. El conocimiento, ¿ya?, que es la comprensión intelectual de algo. La creencia de algo que es verdadero. Y la confianza, comprometerte personalmente a esta verdad. También por ahí, en un comentario bíblico, también vi un ejemplo del matrimonio. Y decía, una cosa es entender intelectualmente el concepto de matrimonio y también creer en ello con una intuición humana válida. Otra cosa es caminar por el pasillo y decir, acepto. Y ese acepto no es solamente en ese rito, en esa ceremonia, en ese espacio específico. Es un acepto constante, continuo y sostenido. Una cosa es comprender intelectualmente, ¿no es cierto?, la existencia de Dios y también creer la existencia de Dios. Pero otra cosa es comprometerse personalmente con este Dios. Vivimos en una época marcada, ¿no es cierto?, por la superficialidad, por la búsqueda de gratificación instantánea, enmarcada por las redes sociales que diariamente podemos estar horas y horas haciendo scrolling en TikTok, en Instagram y en todas las redes sociales disponibles. En un mundo obsesionado con la imagen, en un mundo obsesionado con la apariencia externa, es fácil caer en esta trampa, ¿no es cierto?, de este tipo de fe, una fe distante, donde las palabras vacías van a sustituir inevitablemente a las acciones significativas. Sin embargo, Santiago aquí nos está advirtiendo sobre la inutilidad de una fe que no produce frutos tangibles en nuestras vidas. Y en el mundo que nos rodea, en un contexto donde las redes sociales y la cultura de la imagen pueden distorsionar nuestra percepción de la realidad, es crucial que nos examinemos críticamente nuestras motivaciones, nuestras prioridades, para así nos podamos asegurar de nuestra fe, que nuestra fe no sea solo un disfraz superficial, sino una fuerza que transforma, una fuerza transformadora que impacta y que impacte profundamente nuestra vida y la vida de los demás. En Mateo 7, del 21 al 23, Jesús advierte sobre aquellos que profesan su nombre, pero no hacen la voluntad del Padre. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. En Lucas 6, 46 al 49, Jesús compara al que oye sus palabras y las pone en práctica con el que las oye y no las obedece. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En Efesios 2, del versículo 8 al versículo 10, Pablo nos está enseñando que somos salvos por gracia mediante la fe, pero también creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Algunas recomendaciones o algunas acciones que podríamos practicar. Entender que la oración sin acción. Un cristiano puede decir que ora por las necesidades, pero si no se involucra activamente en el servicio a los pobres y necesitados de su comunidad, su fe está vacía. Por decirlo menos, porque el texto es, su fe está muerta. La predicación también sin práctica. Un predicador puede proclamar la palabra de Dios desde aquí, desde el púlpito, yo con elocuencia, leer y exponer de aquí, ¿no es cierto?, con vehemencia, pero si su vida personal no refleja, si mi vida personal no refleja los principios del Evangelio,
este mensaje carece de cualquier tipo de poder transformador. Nuestra participación, ¿no es cierto?, en las actividades sin un compromiso real en las actividades de la iglesia, asistir regularmente a la iglesia o participar en actividades religiosas, ¿no es cierto?, por decirlo de un nombre, ¿no es cierto?, puede ser importante, pero si no se traduce en un compromiso auténtico con Dios y con el prójimo, nuestra fe se convierte en una mera formalidad de algo superficial, algo totalmente desechable. Es crucial, hermanos y hermanas, que reflexionemos críticamente sobre nuestras motivaciones y prioridades en esta vida, en nuestra vida cristiana. Estamos más preocupados por mantener una experiencia externa de piedad que por vivir una vida de amor y servicio genuino. Examinemos nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios y permitamos que el Espíritu Santo nos guíe hacia esta fe que transforma no solo nuestras palabras, sino también nuestras acciones. Siguiendo con el texto, en versículo 20, dice: ¡qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obra es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, una persona es declarada justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. La fe y las obras no deben ser o no deben estar por separadas. No debemos separarlas. Vemos estos dos ejemplos positivos, ¿no es cierto?, de la fe de Abraham y la fe de Rahab. El primer ejemplo, Santiago nos está ilustrando, ¿no es cierto?, la verdadera fe, recordándoles a sus lectores sobre la historia del ofrecimiento a Isaac, a su hijo. Obviamente esta lectura, esta historia era conocida por los oyentes, ¿no es cierto?, de esta carta, que eran los judíos, ¿no es cierto? No había necesidad de ahondar más allá. Santiago explica diciendo con ejemplo: ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Las acciones en plural, como dice acá, ¿no es cierto?, y el tiempo imperfecto actuaban como significativos. Santiago no está pensando en una sola acción, ¿no es cierto?, de ofrecer a Isaac, sino en las acciones en plurales que a lo largo de la vida de Abraham él hizo, que atestiguaban de su verdadera fe. Santiago en el versículo 24 concluye en esta parte específica de este ejemplo positivo de una fe verdadera, salvadora, declarando: como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. Luego tenemos la ilustración, ¿no es cierto?, de Rahab, ¿no es cierto?, esta prostituta que abre las puertas de su hogar para esconder, ¿no es cierto?, para ocultarlo a los espías. En un mundo marcado por la injusticia, por la desigualdad y por el sufrimiento, esta fe genuina se manifiesta en acciones concretas. Y estas acciones concretas van enlazadas con amor y servicio a aquellos que más lo necesitan. Jesús nos enseñó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos en Mateo 22:39.
Y en un mundo lleno de estas necesidades, esta es un llamado urgente a la acción para cada uno de nosotros, ya sea alimentando a los hambrientos, vistiendo a los desnudos o cuidando a los enfermos. Nuestras obras deben reflejar el amor y la compasión de Cristo hacia los demás. En un mundo que a menudo parece estar lleno de desesperanza, nuestra fe activa puede ser un rayo de luz que ilumine la oscuridad y traiga esperanza a los que están desamparados y necesitados. En Lucas 10, 25 al 37, es la parábola del buen samaritano. Ilustra el mandamiento de amar al prójimo a través de la acción compasiva del samaritano hacia el hombre herido en el camino. Jesús nos enseña que el verdadero amor no conoce límites ni fronteras. En Mateo 25, 31 al 46, en el juicio final, Jesús separa a las ovejas de las cabras según como hayan tratado a los necesitados. Él dice: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Este pasaje resalta la importancia de nuestras acciones hacia los menos privilegiados, como evidencia de nuestra fe genuina. Y en Santiago 1:27, el apóstol Santiago nos insta a cuidar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y a mantenernos sin mancha en el mundo. Esta es una manifestación práctica del amor y la compasión de Cristo hacia los más vulnerables en nuestra sociedad. Si trabajo por voluntariado, ¿no es cierto?, en alguna organización benéfica, participar activamente, ¿no es cierto?, en organizaciones que brindan alimento, apoyo económico, socioeconómico, refugio, atención médica a los necesitados de una manera práctica es una manera práctica de demostrar nuestra fe genuina, ya sea sirviendo en un comedor comunitario o ayudando o aportando al Ministerio de Misericordia con lo que el Señor nos da, apoyando a los necesitados de nuestra comunidad específica. Hay muchas personas en nuestro entorno inmediato que necesitan y que requieren el apoyo y la ayuda, que necesitan de la visitación de nosotros, en el hospital, en sus casas, ayudar a un vecino anciano con las tareas del hogar o brindar alguna compañía a las personas que se sientan solos o desamparados. Esas son formas concretas de demostrar el amor de Cristo en acción en nuestras vidas diarias. Participar en actividades, ¿no es cierto?, que la iglesia o los ministerios de la iglesia demandan, ¿no es cierto? Muchos cristianos se comprometen con misiones, proyectos que desarrollan, ¿no es cierto?, y buscan abordar las necesidades físicas, emocionales y espirituales en comunidades que son desfavorecidas en todo el mundo. Estas iniciativas van desde la construcción de viviendas hasta la enseñanza de habilidades laborales y representan una expresión tangible de nuestra fe en acción hacia aquellos que más lo necesitan. Oremos a nuestro Señor para que nos lleve a esos lugares, que nos capacite, que nos ayude, que nos oriente, que podamos tener esa sensibilidad de apreciar la necesidad, de apreciar la necesidad, la enfermedad en el otro. En un mundo donde se necesita o donde la necesidad es grande y la esperanza a menudo parece escasa, nuestra fe activa y vibrante puede ser un faro de luz que ilumine la oscuridad y que traiga esperanza a los que están necesitados y desamparados. Que nuestras acciones reflejen el amor y la compasión de Cristo a los demás. Y que nuestras vidas sean sometidas y que sean testimonios vivientes de la fe que se manifiesta en las obras concretas de amor y de servicio. Estas son obras y acciones concretas, muy genéricas, pero el llamado a ustedes, iglesia, es que veamos en nuestro entorno estas necesidades, que dejemos de ver un poco más allá de nuestras narices
más allá de estas cuatro paredes, más allá de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestra familia, que podamos ver más allá. Y como tercer punto y final, en el versículo 26, pues, dice, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ambos no deben ser separados. La fe que profesamos, la fe que nos mueve a hacer lo que el Señor nos dice que hagamos, no deben estar separados. La fe no es algo pasivo, no es algo pasivo, es una acción, es un llamado a hacer. En esta sociedad caracterizada por la indiferencia, por el individualismo, por la cultura de lo desechable, es fácil caer en la trampa de una fe muerta que carece de vida y de poder transformador. Es muy fácil. Pero Santiago nos advierte sobre lo inútil de una fe que no produce frutos en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En un mundo que clama la autenticidad y la coherencia, nuestra fe debe ser vivida y visible para todos. No basta solamente con proclamar la fe con las palabras, si nuestras acciones reflejan o no reflejan el amor y la compasión de Cristo hacia los demás. La fe genuina de Jesús se manifiesta en una vida transformada, caracterizada por el fruto del Espíritu Santo, que lo podemos ver en Gálatas 5, del 22 al 23. En un mundo que a menudo parece estar lleno de desesperanza, nuestra fe activa puede ser un rayo de luz que ilumine la oscuridad y que traiga esperanza a los que están desamparados. En Primera de Juan, del capítulo 3, del 18 al 17, perdón, del 17 al 18, lo dije al revés, el apóstol Juan nos desafía a amar no solamente de palabra, sino con hechos concretos de compasión, de servicio. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En Lucas 10, 30 al 37, nuevamente la parábola del samaritano nos enseña sobre la importancia de esta compasión activa hacia los necesitados. El samaritano no solamente mostró compasión verbal hacia el hombre, sino que también actuó en consecuencia de lo que él sabía, creía, conocía. Y brindó un apoyo tangible y cuidado tangible. En 2 de Corintios 8, del versículo 7 y 9, Pablo nos anima a seguir el ejemplo de Cristo, quien siendo rico se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su gracia. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico por amor de vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Qué maravilloso como la palabra del Señor nos muestra y nos sustenta y habla de forma tan fluida y tan conectada en cada libro del Nuevo y Antiguo Testamento. Algunas formas prácticas, como los decíamos recién, ¿no es cierto? Algún tipo de servicio comunitario,
como de alimentación a personas sin hogar, de limpieza de vecindarios, de lugares, de espacios públicos, que son ambientalmente protegidos. A la vista también la visita a hospitales, a personas enfermas, en situación de calle, también a hogares de ancianos. Es una forma tangible de demostrar este amor de Cristo hacia los demás. El apoyo práctico y financiero a aquellos que están en necesidad, ya sea a través de donaciones a organizaciones o acá mismo, ¿no es cierto?, cuando se levantan algún tipo de ofrenda específica, compra de los alimentos, como lo realizamos, ¿no es cierto?, una vez al mes, que el Señor con tanto amor nos da ese espacio del Ministerio de Misericordia para ayudar a quienes más lo necesitan en nuestra comunidad. Levantar la voz por las personas que son marginadas, por los oprimidos de la sociedad, abogando en todo momento por una justicia social, la igualdad de derechos para todos los seres humanos. Esta es una manifestación concreta de nuestra fe en acción. En un mundo donde el individualismo, como volvemos a repetir, pueden ahogar la voz del amor y la compasión, es fundamental que tú y yo, que los creyentes, vivamos nuestra fe de manera auténtica y tangible. Que nuestras acciones reflejen el amor y la compasión, también como lo hemos repetido en cada uno de los puntos hacia los demás. Y que nuestras vidas sean testimonios vivientes de una fe que se manifiesta con obras de amor y servicio. Amados hermanos y hermanas, la verdad que Santiago nos presenta es más relevante hoy más que nunca. La fe genuina y las obras que están o deben ser inseparables, deben estar siempre unidas. En un mundo que clama desesperadamente por el amor y la esperanza en Cristo, nosotros como su iglesia debemos ser portadores de esta fe viva, de esta fe activa. Nuestras vidas deben ser testimonios vivientes por medio de esta fe genuina que se manifiesta y que se manifestará en obras de amor, de justicia y de misericordia. Que este pasaje nos inspire a examinar nuestras propias vidas y a buscar constantemente esta fe activa, que transforma no solo nuestras palabras, sino también nuestras acciones. Recordemos también las palabras del apóstol Pablo en Efesios 2:10, que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que estuviésemos en ellas. Somos llamados a vivir en la realidad de esta verdad, llevando a cabo estas obras que Dios ha planeado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y antes de terminar, nos quiero desafiar como cristianos, como miembros de Oasis de Redención, de su iglesia, a que podamos superar esta complacencia espiritual, que en muchas ocasiones podemos caer en esta trampa de esta fe estática, esta fe complaciente, donde donde nos conformamos con mantener esta apariencia externa de piedad, pero en ningún momento llegamos a buscar activamente oportunidades para servir y amar a los demás. Superemos esa complacencia espiritual. Actuemos. No seamos de cartón, como dirían por ahí. Seamos de verdad. Y que el Señor nos ayude en esto, que es difícil, sí. Porque nuestra cultura nos lleva a todo lo contrario. Pero Jesús es el Evangelio es el contracultural. Abrazar la radicalidad del Evangelio. El Evangelio de Cristo nos llama a una vida de radicalidad y entrega total.
El Señor no te demanda una parte de ti. El Señor te demanda por completo. El Señor no te demanda un brazo, te demanda tu cuerpo entero. El Señor no demanda a las piernas, a los dedos, a los ojos por separado. El Señor demanda el cuerpo de Cristo a su iglesia, a servir, a poner en acción esta fe. Esto puede significar que tengamos que salir de nuestra zona de confort y que vamos a enfrentar desafíos que requieren fe y confianza en Dios. Pero amén, que así sea. Que el Señor nos ayude, nos guíe, nos consuele, nos lleve y nos confronte por medio de su Espíritu Santo. Porque Él está con nosotros, en medio de nosotros, aquí, ahora y en cada segundo de nuestras vidas. El otro desafío es cultivar una comunidad de fe activa. Es fundamental que como cristianos reformados cultivemos esta comunidad donde la fe genuina se mantiene en obras concretas de amor y servicio, los unos con los otros, acá mismo, en medio de nosotros, en medio de estas paredes, en medio de los espacios de vida, de los grupos de vida, de los ministerios que cada uno servimos. Esto implica apoyarnos mutuamente, adelantarnos y desafiarnos unos a otros a caminar en fe. Pero no esta fe pasiva, sino que esta fe que hace, que acciona. En Mateo 7, del 16 al 20, leíamos que por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Y acá hay una pregunta para que reflexionemos. ¿Estoy viviendo mi fe de manera auténtica o me conformo con una fe superficial que no produce frutos tangibles en mi vida y en el mundo que me rodea, en el entorno que me rodea? Reflexionemos en eso. En Proverbios 3, del 5 al 6, dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Estoy dispuesta a salir de mi zona de confort y enfrentar estos desafíos que el Señor me presenta, confiando en su provisión y guiados por su Espíritu Santo. Y por último, en Isaías 58, del 6 al 7, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de la injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dar la espalda a los tuyos? ¿Estoy siendo un agente de cambio y transformación en mi comunidad, en mi entorno, llevando el amor y la esperanza de Cristo a aquellos que realmente lo necesitan y que realmente están desamparados? Que el Señor nos ayude, que nos conceda la gracia y la fortaleza para poder vivir una vida de fe genuina, que sea demostrada a través de nuestras obras, para su gloria y para el bien de aquellos que nos rodean. Que el Señor les bendiga, que nos guarde, que esta palabra de prácticamente 40 minutos haya sido de real impacto en nuestra vida. Que el Señor nos confronte, nos lleve por medio de su Espíritu Santo a vivir una fe que actúa, que acciona, que se determina a servir, que se compromete, primero en nuestras casas, después en nuestra iglesia, con nuestras familias, con nuestro entorno, en nuestro trabajo. Que el Señor nos ayude y nos dé gracia y esta fortaleza que realmente es necesaria para cada uno de nosotros. Porque débiles somos, pero en Él encontramos fortaleza y encontramos la fuerza. Él nos hace fuertes, Él hace
Él hace lo que nosotros, en nosotros lo que debiésemos poner en práctica. Que el Señor nos ayude. Oremos para terminar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor. Por tu gracia, Señor. Te damos gracias porque nos desafías, nos llevas y nos confrontas con amor, con tu palabra, con la obra de Jesucristo nuestro Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea guiándonos en este camino. Que nuestra fe sea sustentada por las obras que tú pones en nuestros corazones para hacer. Ayúdanos a ser sensibles, Señor, a nuestro entorno más inmediato, más cercano. Quizás con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, que muchas veces estamos tan mimetizados en esos entornos que no somos capaces de ver la real necesidad de hasta nuestra propia esposa, de nuestra propia familia, quien comparte diariamente con nosotros. Te pedimos perdón porque muchas veces hemos tenido esta fe complaciente, pasiva, sin acciones, esta fe superficial que es de la boca para afuera. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra, a ser mucho más receptivos a tu palabra y a ponerla en práctica, no solamente como mero conocimiento, sino como a ponerla en acción, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.